¿Por qué razón algunos hijos que han dejado atrás a sus madres en la vejez experimentan años más tarde un colapso interior que resulta inexplicable? ¿Cuál es el motivo por el que relatan un vacío que ningún logro puede llenar? ¿Un temor que carece de nombre específico? Carl Jung identificó durante sus décadas de trabajo un patrón de precisión sorprendente, una ley psíquica que no acepta negociaciones, un destino que se despliega lentamente mientras los afectados creen estar viviendo en libertad. Lo que exploraremos juntos en los próximos minutos no constituye una acusación moral. Se trata de un mapa psicológico, una descripción de lo que acontece en el alma humana cuando se cortan ciertos vínculos. Cuando un hijo adulto se aleja de su madre, se desarrolla en las profundidades de la psique un proceso que despliega su pleno efecto décadas después. La cuestión no radica en si este proceso tiene lugar. La interrogante es únicamente si logramos reconocerlo a tiempo. Carl Jung dedicó su existencia a investigar las leyes internas de la psique humana. Descubrió algo que denominó la compensación de la psique, un principio que establece que aquello que rechazamos en nuestro interior no se desvanece simplemente. Crece en lo oculto, espera y eventualmente reclama su precio. Imagina a un hombre joven que a los 30 años decide reducir al mínimo el contacto con su madre. Tiene sus razones. Quizás percibe su presencia como limitante. Tal vez le reprocha errores del pasado. Posiblemente solo desea vivir su propia existencia sin el peso de sus orígenes. Se traslada a otra ciudad. Las llamadas se vuelven menos frecuentes, las visitas esporádicas, finalmente solo en ocasiones obligatorias. Se dice a sí mismo que esto es normal, que es independencia, que es madurez. Pero en las profundidades de su alma comienza a suceder algo que no percibe. Jung lo llamó el sí mismo, esa totalidad interior que busca la integración. El sí mismo no conoce atajos, no acepta amputaciones. Cuando separas una parte esencial de tu historia, te desconectas de una porción de tu propio ser. La madre no es cualquier persona en la vida de un individuo. Es el primer mundo, el primer espejo, la fuente de la confianza primordial o de su ausencia. Quien corta esta conexión, corta algo en sí mismo. ¿Qué ocurre entonces en la psique de esta persona? Inicialmente todo parece estar bien. Funciona, trabaja, sonríe. Pero bajo la superficie surge una fragmentación, un estado que Jung describió como disociación. La personalidad se divide. Una parte vive la vida exterior, la existencia socialmente aceptada. Otra parte, la parte separada, es desterrada al inconsciente. Allí comienza a proliferar. Allí acumula energía. Allí se convierte en la fuente de síntomas inexplicables. La psique humana no opera como una máquina donde se pueden intercambiar piezas. Es una totalidad orgánica. Jung la comparaba frecuentemente con un organismo vivo que reacciona a las heridas. Si ignoras una herida, no sana simplemente. Se infecta, se extiende, envenena todo el sistema. Y exactamente eso es lo que sucede cuando se corta una relación fundamental. Muchos de estos hijos e hijas relatan años después sueños recurrentes. Sueñan con casas que tienen habitaciones cerradas, con voces que no pueden identificar, con rostros que creen reconocer pero no pueden asir. La psique envía señales. Intenta dirigir la atención hacia lo reprimido, pero generalmente estos sueños son descartados, como insignificantes, como estrés, como casualidad. La ilusión de la independencia total es uno de los engaños más peligrosos de los tiempos modernos. Promete libertad, pero entrega aislamiento. Promete fortaleza, pero genera fragilidad. Si conoces esta ilusión, escribe ilusión en los comentarios. Una persona que cree haberse creado a sí misma, sin origen, sin raíces, sin vínculos, vive en una fantasía psíquica. Y las fantasías tienen la característica desagradable de colapsar tarde o temprano. Jung reconoció que lo que rechazamos
no desaparece. Se convierte en lo que él llamó la sombra, ese gemelo oscuro de nuestra personalidad consciente que contiene todo lo que no queremos ser. La sombra de una persona que abandona a su madre está llena de crueldad no vivida, de frialdad reprimida, de indiferencia negada, y esta sombra crece. La culpa no reconocida actúa como veneno. Se filtra lentamente a través de todo el sistema psíquico. Se manifiesta en forma de ansiedad que no tiene causa clara, en forma de trastornos del sueño, en forma de síntomas físicos para los que los médicos no encuentran explicación. Dolores de espalda, molestias estomacales, alteraciones del ritmo cardíaco. El alma habla a través del cuerpo cuando no es escuchada de otra manera. En la psicología analítica existe un concepto que Jung denominó enantiodromía. Describe la ley según la cual todo extremo se convierte en su opuesto. Quien intenta con todas sus fuerzas huir de su origen, en realidad corre hacia él. La energía que fluye hacia la represión se convierte en fuerza magnética que atrae lo reprimido. Cuanto más intentas olvidar a tu madre, más aparece en tus sueños, en tus miedos, en tus patrones de relación. ¿Has observado alguna vez cómo algunas personas cargan una irritabilidad crónica, una agresión subyacente que se dirige contra todo y todos? A menudo es la sombra trabajando. La culpa reprimida se transforma en ira, pero esta ira no puede dirigirse hacia donde pertenece, es decir, contra la propia conciencia. Entonces se proyecta hacia afuera. El mundo tiene la culpa, la sociedad es fría, las personas son ingratas. La ironía radica en que estas acusaciones describen exactamente lo que el individuo mismo encarna. Jung advirtió sobre un mecanismo que llamó racionalización. Es la capacidad de la mente de justificar cualquier acción posteriormente. No fue una buena madre. Nunca me entendió realmente. Era manipuladora. Proyectó sus propios problemas sobre mí. Todo esto puede ser cierto en casos individuales, pero cuando estas frases sirven para ocultar la propia crueldad, se convierten en un escudo contra la verdad, y este escudo impide cualquier sanación. La psique es justa a su manera, no en sentido moral, sino en sentido estructural. La energía psíquica que inviertes en reprimir algo te falta en otro lugar. Hijos e hijas que han abandonado a sus madres a menudo reportan una extraña incapacidad para establecer relaciones profundas. Tienen relaciones de pareja, pero no intimidad real. Tienen amigos, pero no cercanía verdadera. Tienen hijos, pero no permeabilidad emocional. Esto no es casualidad. El arquetipo de la madre, como Jung lo describió, es el modelo original para todas las relaciones posteriores. Cuando este arquetipo está dañado, cuando la relación con la madre real está rota, esta fragilidad se transfiere a todo lo que viene después. La capacidad de confiar se vuelve porosa. La capacidad de entregarse se vuelve imposible. La capacidad de permitir la vulnerabilidad muere. Hay una observación que Jung hizo repetidamente. Las personas que han roto una relación central a menudo desarrollan una fobia hacia la cercanía genuina. Se rodean de personas, sí, pero son contactos superficiales, encuentros sin profundidad, conversaciones sin sustancia. Han aprendido a protegerse no permitiendo que nadie se acerque realmente, y así reproducen en todas sus relaciones exactamente la distancia que originalmente establecieron con su madre. Se convierten en aquello de lo que una vez huyeron. Personas emocionalmente inaccesibles, frías, calculadoras. Jung observó que estas personas a menudo desarrollan lo que él llamó una neurosis de éxito. Se vuelcan obsesivamente hacia logros externos, acumulan títulos, dinero, reconocimiento social, como si pudieran llenar el vacío interior con sustancias externas. Pero el vacío permanece porque no es un problema de cantidad, sino de calidad. No es una cuestión de lo que tienes, sino de quién eres en relación con otros.
La tragedia es que estos individuos a menudo ni siquiera se dan cuenta de su aislamiento emocional. Han normalizado su frialdad. Han racionalizado su incapacidad para el amor profundo. Se dicen que son independientes, fuertes, autosuficientes. Pero en las horas silenciosas de la noche, cuando las defensas bajan, sienten la soledad que han creado. Jung escribió extensamente sobre lo que llamó la segunda mitad de la vida. Ese período que comienza alrededor de los 40 años, cuando las ilusiones de la juventud se desvanecen y las verdaderas preguntas existenciales emergen. Para aquellos que han cortado vínculos fundamentales, esta transición es particularmente brutal. Las ambiciones que una vez proporcionaron sentido pierden su poder. Los logros se revelan como vacíos, y la pregunta que surge es, ¿qué he construido realmente? La respuesta para muchos es devastadora. Han construido una fachada, han creado una imagen exitosa, pero han perdido su alma en el proceso. Y la pérdida del alma, en términos junguianos, significa la pérdida de conexión con todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. Durante sus años de investigación, Jung documentó un patrón que se repetía con precisión inquietante. Los hombres y mujeres que habían abandonado a sus madres mostraban síntomas similares en la mediana edad: depresión inexplicable, ansiedad flotante, sensación de vacío existencial, incapacidad para encontrar sentido en los logros, relaciones superficiales o fracasadas, y sobre todo, una profunda soledad que ninguna compañía podía aliviar. Estos síntomas no aparecían de la noche a la mañana. Se desarrollaban gradualmente, como una enfermedad crónica que carcome lentamente el sistema. Primero era una inquietud vaga, luego períodos de tristeza sin causa aparente, después insomnio, problemas digestivos, dolores que los médicos no podían explicar. La psique había estado enviando señales durante años, pero éstas habían sido ignoradas o medicadas. Jung entendía que la psique humana opera según leyes tan precisas como las leyes de la física. Una de estas leyes es que toda energía reprimida busca expresión. Si no puede expresarse directamente, encuentra formas indirectas, a menudo destructivas. La culpa por abandonar a la madre no se evapora. Se convierte en autodestrucción silenciosa. Esta autodestrucción puede manifestarse de múltiples maneras. Algunos desarrollan adicciones, al trabajo, al alcohol, a relaciones tóxicas. Otros se vuelven hipercríticos con todos a su alrededor, proyectando su propia falta de compasión. Algunos se sumergen en depresiones recurrentes que parecen no tener causa externa, y otros simplemente se vuelven vacíos, funcionando en piloto automático, sin pasión ni propósito real. La ironía cruel es que estas personas a menudo alcanzan el éxito social. Son profesionales competentes, ciudadanos respetables, padres aparentemente responsables, pero bajo la superficie están emocionalmente muertos. Han sacrificado su humanidad en el altar de su independencia. Jung también notó algo más perturbador. Estas personas tienden a recrear el patrón con sus propios hijos, no conscientemente, sino como una compulsión inconsciente. Se vuelven padres distantes, críticos, emocionalmente indisponibles. Reproducen exactamente la frialdad que ellos mismos despreciaron en su relación con su madre. El ciclo se perpetúa. La razón psicológica de esta repetición es compleja. Al rechazar el arquetipo maternal dentro de sí mismos, han perdido acceso a la capacidad de nutrir, cuidar y amar incondicionalmente. Se vuelven incapaces de dar lo que ellos mismos destruyeron. Sus hijos crecen sintiendo la misma frialdad, la misma falta de conexión emocional genuina. Y así, la decisión de una generación de cortar vínculos se convierte en el legado de múltiples generaciones. Las familias se fragmentan no por conflictos explícitos, sino por una incapacidad emocional que se transmite como una herencia tóxica. Jung veía esto no como inevitabilidad, sino como patrón que podía ser interrumpido a través de la consciencia.
pero requería que las personas estuvieran dispuestas a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismas. Requería abandonar las narrativas cómodas de victimización y asumir responsabilidad por las propias elecciones. La resistencia a esta autoexaminación es intensa. Es más fácil mantener la historia de que la madre era el problema, que la separación era necesaria, que la frialdad es fortaleza. Es más difícil admitir que quizás se cometió un error fundamental, que se eligió la dureza sobre la compasión, que se priorizó el orgullo sobre el amor. Pero Jung insistía en que sin esta admisión, sin este reconocimiento, no hay posibilidad de sanación. La psique permanece fragmentada, la sombra sigue creciendo y los síntomas se intensifican con el tiempo. En los casos que Jung estudió, aquellos que lograban reconocer su error y trabajar hacia alguna forma de reconciliación, ya sea externa o interna, mostraban mejorías significativas. No que todo se resolviera mágicamente, sino que recuperaban acceso a partes de sí mismos que habían estado dormidas. Recuperaban la capacidad de sentir, de conectar, de amar de manera genuina. Los años finales de la vida revelan la verdadera naturaleza de las decisiones que hemos tomado. Para aquellos que cortaron la conexión con sus madres, estos años pueden ser particularmente desoladores, no solo por la soledad externa, sino por el reconocimiento interno de lo que se perdió, de lo que se sacrificó, de lo que nunca se puede recuperar. Jung observó que las personas que no habían completado su proceso de individuación experimentaban en la vejez una forma especial de ansiedad. No era miedo a la muerte física, sino terror al vacío existencial, la percepción de que su vida no había tenido significado real, de que no habían dejado una huella emocional genuina en el mundo. Para quienes abandonaron a sus madres, esta ansiedad es particularmente aguda, porque saben que no han establecido conexiones emocionales duraderas. Pueden tener riqueza, estatus, logros, pero carecen de lo único que realmente importa al final: haber sido amados y haber amado de manera auténtica. Cuando estas personas envejecen, se enfrentan al resultado completo de sus decisiones. La soledad que experimentan es de diferente calidad que la soledad normal del envejecimiento. Es un aislamiento existencial. Pueden tener hijos, pero la relación es superficial. Pueden tener conocidos, pero no amigos verdaderos. Tienen dinero, pero nadie con quien realmente deseen compartirlo. Tienen tiempo, pero nada que los llene. Jung observó que las personas que no pudieron completar su proceso de individuación eran capturadas en la vejez por una forma especial de angustia. Es la angustia de la nada, el miedo de que la propia vida no tuvo significado, el temor de no dejar nada esencial. Y para aquellos que abandonaron a sus madres, esta angustia es especialmente intensa, pues saben que no han dejado rastro emocional, que nadie realmente los llorará, que su funeral será un evento obligatorio, sin lágrimas genuinas. El contraste es cruel cuando se considera: la madre que esta persona abandonó tal vez tuvo un funeral modesto, pero las lágrimas que fluyeron allí fueron reales. El dolor era auténtico. Las personas recordaban su bondad, sus sacrificios, su amor. El hijo o la hija que rechazó todo eso se encuentra al final de su vida ante el reconocimiento de que su propio funeral estará vacío, no en sentido externo, sino interno. Es importante entender que lo que se describe aquí no es un castigo moral, no es venganza divina, ni siquiera es karma en el entendimiento popular. Es simplemente la estructura de la psique. Jung pasó décadas investigando estas estructuras y encontró siempre el mismo principio. El alma exige coherencia, exige totalidad, exige verdad. Cuando actúas contra estas demandas, surgen síntomas, no porque la psique quiera castigarte, sino porque intenta devolverte al camino correcto. La pregunta que cada uno debe hacerse no es ¿qué hizo mal mi madre?, sino ¿qué significa para mí haber cortado esta conexión? ¿Qué sacrifico con ello?
¿Qué pierdo en mí mismo? Porque esa es la verdadera tragedia, no lo que se le hace a la madre, sino lo que uno se hace a sí mismo. Por supuesto que hay madres que fallaron. Por supuesto que existe la paternidad tóxica. Por supuesto que hay casos donde la distancia es necesaria. Jung no era un idealista ingenuo. Conocía los aspectos sombríos de la familia, pero distinguía entre distancia necesaria y traición emocional. Se pueden establecer límites sin cortar la conexión. Se puede ser crítico sin volverse cruel. Se puede construir una vida propia sin negar la anterior. La sabiduría radica en distinguir entre separación justificada y rechazo destructivo, entre autonomía saludable e indiferencia fría, entre construir una vida propia y aniquilar las raíces. Jung enseñaba que la individuación no significa desconectarse de todo. Significa elegir conscientemente cómo relacionarse, incluso con el propio origen. La libertad humana es aterradora en su radicalidad. Puedes elegir, puedes decidir cómo manejar tu origen. Nadie te obliga a una actitud particular, pero lo que no puedes elegir son las consecuencias. La psique sigue sus propias leyes. No se preocupa por tus justificaciones. No le importan tus racionalizaciones. Reacciona a lo que haces, y reacciona con precisión. En los últimos años de su vida, Jung escribió sobre la necesidad de hacer las paces con los propios orígenes, no en el sentido de una reconciliación sentimental, sino en el sentido de un reconocimiento sobrio. No tienes que idealizar a tu madre. No tienes que pretender que todo fue perfecto, pero debes reconocer que ella existe, que es parte de tu historia, que sin ella no serías quien eres. Este reconocimiento no es debilidad, no es dependencia, es higiene del alma, es salud psíquica, es la base para poder estar en paz contigo mismo. Y al final, esa es la única pregunta que realmente cuenta. Puedes mirarte a los ojos, puedes vivir con lo que has hecho, puedes dormir tranquilo por las noches cuando piensas en tu madre. La verdad es que muchas de estas preguntas solo surgen en el silencio de la noche, cuando las distracciones del día se desvanecen, cuando las justificaciones ya no funcionan, cuando estás solo contigo y tu conciencia. Entonces se revela si realmente estás en paz o si hay una inquietud que no se puede calmar. Jung no creía en soluciones simples, no creía en curaciones rápidas. Sabía que algunas heridas duelen toda la vida, pero también sabía que es posible vivir con estas heridas si las reconoces, si dejas de huir de ellas, si tienes el valor de enfrentarlas. Para aquellos cuyas madres aún viven, siempre hay posibilidades. Nunca es demasiado tarde para buscar una conversación. Nunca es demasiado tarde para reconsiderar la propia actitud. Nunca es demasiado tarde para encontrar un camino que contenga más veracidad. No por el bien de la madre, sino por tu propio bien. Porque tú eres quien debe vivir con las consecuencias. Para aquellos cuyas madres ya han muerto, queda el trabajo de reconciliación interna, el trabajo de duelo que también es trabajo de culpa, la confrontación con lo que ya no se puede deshacer. Es un trabajo doloroso, pero es necesario si quieres evitar que este dolor envenene todo el resto de tu vida. El destino de las personas que abandonaron a sus madres en la vejez no está predeterminado. Es probable. Es lo que sucede cuando se ignoran ciertas leyes psíquicas. Pero las leyes se pueden entender, y cuando las entiendes, puedes actuar de manera diferente. La pregunta que permanece al final es personal. Se dirige a cada individuo. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de vida quieres haber vivido cuando mires hacia atrás? ¿Qué tipo de recuerdo quieres dejar? ¿Y estás preparado para pagar el precio de las decisiones que tomas? Las respuestas a estas preguntas no son simples. Requieren valor, requieren honestidad, requieren la disposición a cuestionarse a uno mismo. Pero son las únicas respuestas que importan. Porque al final de tu vida no serás juzgado por otros. Serás juzgado por la instancia dentro de ti mismo
que sabe exactamente lo que has hecho, y esta instancia no se deja engañar. Quizás este texto ha tocado algo en ti. Tal vez ha planteado preguntas que preferirías no hacer. Posiblemente ha despertado recuerdos que son incómodos. Esto no es casualidad, es la psique manifestándose. Es la parte en ti que sabe que se trata de algo esencial. Si has escuchado hasta aquí, te invito a suscribirte a este canal. No porque aquí se prometan respuestas fáciles, sino porque aquí se hacen preguntas que vale la pena hacer. Porque aquí se habla de temas que a menudo se silencian en nuestra sociedad. Porque aquí hay un espacio para las verdades que son incómodas. Escribe en los comentarios qué ha despertado este texto en ti. Comparte tus pensamientos, comparte tus dudas, comparte tus percepciones, porque tal vez ese sea el primer paso hacia una confrontación más honesta contigo mismo. Y quizás eso es exactamente lo que tu alma te está pidiendo.